Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura.
porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Encontramos hoy en este Evangelio un signo muy especial. María, que probablemente era la misma María Magdalena, María, después de que ha sido perdonada, en un acto de profundo amor y de adoración, se acerca a Jesús, que estaba sentado a la mesa junto a Lázaro, y toma una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, que después Judas Iscariote nos va a dar cuánto vale, y son 300 denarios, un año de trabajo, un año entero de trabajo, 300 denarios. Y es el momento en que le unge a Jesús los pies y se los enjuga con su cabellera. Y la casa se llena de la fragancia del perfume. Claro, ¿qué había sucedido antes? Ese es el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. En el capítulo 11 encontramos ese momento de la resurrección de Lázaro. El capítulo 11. Y vemos que es un momento de gran alegría porque era un luto. Era una situación muy negativa y el Señor la transformó en un momento de inmensa alegría cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Lo resucitó. Y pues el agradecimiento que debería estar en el corazón de Marta y de María, pues era una cosa sumamente especial. Y vemos que ese acto de amor, de ungir los pies de Jesús, con ese perfume tan costoso, pues era un acto de gratitud también, un acto de gratitud. Y vemos que en Judas Iscariote sucede una cosa, hay un ataque del enemigo a Judas Iscariote en ese momento, hay un ataque. Recordemos que Judas pues anhelaba un Mesías con poder político y militar. Un Mesías que llegara montado en un corcel, no en un burrito. Pero ese es el ambiente, el contexto en que sucede todo. Y se decepciona de Jesús. Judas Iscariote se decepciona de Jesús. No era el Mesías con poder político y militar. Todo lo contrario, estaba escuchando en Jesús
Esas palabras, amen a sus enemigos. Imagínense. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los romanos. Pero Judas Iscariote quería ver a los romanos muertos y destruir el poder de los romanos y subir ellos otra vez y recuperar la autonomía de su nación, que ya no fueran una provincia romana, no, que ahora son la nación, que ellos son con su propia autoridad, su propia moneda. Y sabemos que eso no terminó bien. Esa actitud de que vamos a acabar con los romanos terminó con la destrucción del templo. En el año 66 comenzaron las guerras de los judíos en contra del Imperio Romano y terminó que en el año 70 destruyeron el templo de Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra y todo fue destruido, arrasada Jerusalén y todos fueron deportados, fueron expulsados de la nación, que eso solamente cambió hasta 1948 cuando los judíos volvieron otra vez a la tierra de Israel, pero ellos habían sido dispersados, la diáspora. Destruidos como pueblo, alejados, cada uno lejos. Es un momento fuerte. Entonces, eso que pensaba Judas Iscariote no era. Terminó muy mal. Esos planes de esa forma terminaron muy mal. Si hubieran seguido a Jesús, tendrían el templo de Jerusalén en pie. Porque Jesús pues no entró en conflicto con los dominadores de la época, pero es que esa no era su tarea como Mesías. Porque sabemos que a lo largo de la historia aparecen otros dominadores. Ya había pasado en el pueblo de Israel. Estuvieron como esclavos en Egipto. Después, cuando los asirios hicieron esos estragos, después cuando son deportados a Babilonia, lo de los asirios fue en el año 722 a.C., lo de Babilonia fue en el año 586 a.C., después llega el imperio persa, los persas y los medos. Después, en el año 333, vienen los griegos, que es lo que muestra históricamente el libro de Macabeos, que no se puede quitar de la Biblia. Qué pena con quienes lo han quitado, pero no se puede quitar. Es la historia del año 333 a.C. No se puede quitar, es historia pura del pueblo de Israel. Eso no es negociable. Y después, cuando viene la invasión de los romanos, año 64 a.C., y así. Y después vamos a ver que en otro momento van a estar los musulmanes allá. Y va a ser un tema muy delicado. Tanto que hasta el lugar santo donde estaba el templo, ahora hay un lugar santo de los musulmanes. Es el tema delicado, el domo de la roca. Y es motivo de conflicto y de guerra. Es un tema delicado. Pero entonces Jesús venía a liberar ¿de qué? Venía a liberarnos de la opresión más grande que existe, que es el pecado, que nos hace esclavos del maligno. Es ahí donde entra esa situación. El maligno nos hace esclavos a través del pecado. Eso es lo que él busca, lo que él quiere. Nos hace esclavos a través del pecado. De esa esclavitud era de la que quería liberarnos el Señor. No era de los romanos. Y pues como vemos, esa pelea contra los romanos no terminó bien. Pero bueno, Jesús lo había advertido. No le hicieron caso. Jesús quiere liberarnos del poder del maligno y del poder del pecado que produce muerte y condenación. Ese es el punto. Y por eso Cristo aguanta cosas terribles en la cruz para liberarnos de ese yugo que esclavizaba, que ha esclavizado a miles, y es el yugo del pecado que el maligno nos pone y nos esclaviza efectivamente. Entonces viene ese momento fuerte en que Judas Iscariote, ante ese hecho, pues se escandaliza y está hablando de que por qué no se le ha dado ese dinero a los pobres. Jesús lo permitió porque vio que era un acto de profundo amor de parte de María, porque Jesús nunca buscó las cosas ostentosas, nunca, solo que Dios vio el corazón de María, lo que ella quería hacer en ese momento, y lo hizo. Pero Judas Iscariote, que estaba tomando decisiones esos días ante ese evento, pues termina
tomando la decisión de entregar a Jesús. Y bien sabemos que lo que había en su corazón pues era el amor al dinero. Por eso el Señor dice, nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y al dinero. Y efectivamente aquí está ese ejemplo. Judas Iscariote se desvió del camino de Dios por el amor al dinero. Y esto es delicado. Las cosas materiales son un medio para, no el fin en sí mismo. Las cosas materiales, tengamos muchas o tengamos pocas, sirven para probar el corazón, y efectivamente el dinero daña el corazón, nos pervierte, nos corrompe, nos destruye. Y mire, hay una cosa que es delicada. Cuando nosotros crecemos económicamente, en vez de crecer en la calidad de vida, porque compramos un carro más costoso, un apartamento más grande, cosas más costosas, en vez de crecer en calidad de vida, deberíamos crecer en obras de misericordia. Y en eso sí habría que crecer. ¿En qué sentido? En que usted asuma un compromiso más grande, por ejemplo, sosteniendo un ancianato, y mucho más aquellas obras que son de la caridad, que no es porque los hijos están llevando una pensión mensual de 1.500.000, no, que no hay hijos a veces, y que ellos viven de la caridad. Qué hermoso que podamos sostener una obra así. Qué hermoso poder sostener un orfanato, un ancianato, un dispensario, un leprosario, sitios donde hay mucha necesidad. Yo les comentaba, por ejemplo, en Sogamoso, Fundación Nuevo Amanecer. Son personas de la calle, habitantes de calle, que están en situación o de enfermedad o de ancianidad, situaciones críticas muy fuertes, muy duras. Y ellos pues no tienen de dónde, ni siquiera tienen una casa propia. La fundación no tienen casa propia en la fundación, y les toca pagar un arriendo que cada mes vale 10 millones de pesos en la casa donde están. Y una vez hablaba con la señora, con la doctora que está a cargo de la fundación, la doctora Milce, y recuerdo que esa vez cuando fui a visitarla me decía, padre, debemos 2 meses de arriendo, que son 20 millones de pesos. ¿Sí? Si nuestros bienes crecen, en vez de mejorar las condiciones externas de vida, deberíamos crecer en caridad. Qué hermoso, por ejemplo, que uno se apropiara de ese arriendo, que dijera, oiga, yo voy a pagar ese arriendo, 10 millones de pesos, sí, pero si Dios le ha dado crecer económicamente, ¿por qué no hacerlo? Eso, por cierto, es la forma como levanta una muralla en torno a su economía, de forma que si alguien por envidia quisiera hacer alguna cosa, no puede hacer nada. Y abre las puertas del cielo, porque el día del juicio final, el Señor dice, venga, benditos de mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me asististe. ¿Sí? Estuve en una cárcel, fuiste a verme, necesité un vestido, unos zapatos, me los diste, fui peregrino, me hospedaste. ¿Cuándo, Señor, te dimos a ti con hambre, con sed, enfermo en la cárcel? ¿Cuándo te dimos a ti desnudo? ¿Cuándo te dimos a ti necesitando unos zapatos, un vestido? ¿Cuándo te dimos a ti peregrino durmiendo en la calle? ¿Cuándo te dimos a ti durmiendo en la calle? Y nos acordaremos de tanta gente que hemos visto durmiendo en la calle. Y el Señor dirá, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. En eso hay que crecer. Si nuestros bienes materiales crecen, hay que crecer en las obras de misericordia. No en que compremos un reloj más costoso, un celular más costoso, porque el enemigo se mete facilísimo por ahí y termina haciendo que nuestro corazón se endurezca, que nuestro corazón se desvíe del camino de Dios. Eso es lo que sucede, y hay que tener mucho cuidado en todo esto, porque efectivamente el maligno nunca duerme, y el maligno utiliza todas esas cosas para hacer de las suyas. El enemigo aprovecha todas esas oportunidades, y ¿de qué manera? Para desviarnos el corazón.
Y vemos que en Judas Iscariote efectivamente su corazón se desvió hacia el amor al dinero, y pues como no podía servir a Dios o al dinero, pues quedó sirviendo al dinero, rechazando a Dios, entregando a un hombre inocente a la muerte, recibiendo dinero y bastante, porque 30 monedas de plata alcanzaban para comprar un terreno. Era para comprar un terreno. O sea, eso era de varios millones de pesos. 30 monedas de plata era bastante. Y era el precio que se pagaba por un esclavo. Ustedes recuerdan, en esa época todavía estaba en la esclavitud. Era el precio de un esclavo. Con eso usted compraba un esclavo. ¿Sí? Entonces es un tema fuerte. 3, 4 millones, no sé cuánto. Pero se pudo comprar con eso un terreno, y que fue el terreno que utilizaban para sepultar a los extranjeros que morían ahí. Entonces, el amor al dinero es delicado. Y no olvidemos una cosa que nos dice Jesús. Cuando dice Él eso, que por qué no se dio a los pobres, Jesús dice: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Entonces, nos está mostrando, siempre habrá pobres, siempre. ¿Y en qué sentido? Mira, si nosotros repartiéramos a todos por igual, unos bienes, ¿sí? Digamos que los bienes de todos los amontonamos, que es la idea del comunismo, ¿no? Y del socialismo. Le quitamos a los que ya tienen hoy bastante, se lo quitamos, se lo expropiamos, y después ese dinero que está ahí lo repartimos entre todos por partes iguales. Mira, aún así, si hiciéramos eso, a las 2 horas ya está otra vez la desigualdad social, otra vez totalmente pronunciada. ¿Por qué? Porque esa persona que recibió ese dinero, no falta el que de una vez corre a los prostíbulos. Con ese dinero va a pasar como el hijo pródigo. Otro que recibe ese dinero, inmediatamente va e invierte en alguna cosa, compra mercancía y la pone a vender y comienza a crecer. Otro, tal vez en la calle a la salida, sacaron un arma y se lo quitaron, lo atracaron y le robaron todo lo que tenía, perfectamente. Otro tal vez hace una mala inversión, le presentan por allá algún negocio como esas famosas pirámides, que mire que usted dé 1 millón y dentro de una semana le vamos a dar 2 millones. Y hay gente que se ha dejado seducir por eso, y usted por la ambición va y mete 40 millones esperando que a la semana le den 80, y resulta que se cae la pirámide. Pues claro, es que eso era para robar otras familias, con lo cual le iban a dar sus 80 millones. ¿De dónde más salía eso? Robando otras familias le iban a dar sus 80 millones. Pero no, se cayó la pirámide y usted perdió los 40 millones. Es así. A las 2 horas ya hay otra vez la desigualdad, y un nivel muy fuerte. El que se fue a tomar y se gastó todo en trago. En cambio el otro sí fue, invirtió y compró algún terreno, compró una casa, compró un taxi, lo que haya sido. Exactamente es así. Siempre habrá pobres en la tierra, y esa es una realidad. Pues ¿qué nos pide el Señor? Que nuestro corazón nunca se endurezca, nunca se cierre al dolor y al sufrimiento. Porque mire que algo de lo que es contrario al amor no solamente es el odio, porque el amor y el odio pues sí lo vemos como contrarios, pero no, una de las cosas más fuertes que va en contra del amor es la indiferencia. La indiferencia, que uno pase indiferente ante el dolor del que sufre, eso es el no amor. Es el no amor. Así como lo es el odio, el rencor, el resentimiento, pasar indiferente ante el que sufre es también una forma de no amar. Y uno se desvía facilísimo del camino de Dios cuando deja que el dinero entre y se le olvida que hay gente que sufre. Porque mientras que nosotros utilizamos una cadena de oro que puede costar 1.500.000, 2 millones, con una esmeralda incrustada y todo en un crucifijo, perfectamente, antes pensando que es un crucifijo y que Dios está muy contento con eso, mientras tanto hay gente que muere de hambre.
En nuestro mundo hay gente que muere de hambre. Y mire que no hay que ir hasta Mongolia, no hay que ir hasta África. No, gente con desnutrición tenemos en La Guajira y en muchos otros sitios de nuestro país. Y en muchas de nuestras calles vamos a encontrar gente que tiene desnutrición y que muere de hambre. En muchas de nuestras calles. Claro que hay que saber cómo se hace una ayuda, porque usted puede que le dé a alguien y se meta en un problema. Pero una cosa clave es que lo hagamos a través de las entidades que hacen eso. Por ejemplo, la pastoral social que hay en todas las parroquias. Usted lleva un mercadito y en la parroquia se conoce donde hay más necesidades, donde hay más problemas, más dificultades, donde es necesario un mercadito. Hágalo de esa forma. O una fundación, por ejemplo, como les decía, Fundación Nuevo Amanecer, para ayudar a las personas que además de que están en situación de calle, son enfermitas, son ancianas, son personas muy limitadas, que ni siquiera tienen cédula, mucho menos sistema de salud ni nada. Es un tema fuerte. Cuando nosotros comprendamos eso, muchas cosas van a cambiar aquí adentro y en el corazón, porque así es como el enemigo ante los bienes materiales nos hace volvernos indiferentes. El enemigo hace que nosotros nos volvamos indolentes, inmisericordes, y mientras que nosotros estamos calenticos y llenitos, se nos olvida que hay gente que esta noche se acostó y no tuvo nada que comer. Y ahorita al desayuno no saben qué va a haber para el desayuno. No hay desayuno todavía. Porque eso pasa en nuestro mundo. Por eso es tan importante descubrir ese mensaje de Jesús y que el juicio final va a ser sobre eso. En el juicio final no nos van a preguntar si sí vamos a misa o no todos los domingos. Vengan benditos de mi Padre porque venían a misa todos los domingos. No. Eso está en el juicio personal, sí. Cuando uno muere en el juicio particular, juicio personal, eso sale. Los mandamientos, las virtudes, ya también las obras de misericordia, los sacramentos, cómo vivió los sacramentos, está casado o no está casado, comulga o no comulga, eso sale el día del juicio personal y el estado de vida. Si era casado va a ser juzgado como casado, si era soltero va a ser juzgado como soltero, si era sacerdote va a ser juzgado como sacerdote. Pero en el momento del juicio final, la pregunta fundamental es acerca de las obras de misericordia, pues es el tiempo de que entremos en ese camino, de que las obras de misericordia crezcan, de que nos distingamos por la generosidad, por las obras de misericordia. Claro, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, si no terminamos echándonos flores ante las obras buenas que hacemos y perdemos los méritos. No, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, eso es mucha sabiduría. Y hay que pedirle al Señor esa gracia. Entonces, que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en este proceso y a vivir un camino nuevo, que es el camino de la generosidad, tal como Jesús, que se despojó de todo para hacernos ricos con su pobreza. Que nuestra Madre del Cielo nos acompañe en ese camino, así sea. Padre amado, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has concedido. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que renueves en todos nosotros tu presencia. Que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Manifiesta, Señor, tu protección a los humildes y en tu misericordia defiende siempre a quienes confían en ti, para que lleguen a las fiestas pascuales, no solo por medio de la observancia corporal, sino, lo que es más importante, por la pureza de espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradecerles a todos por su oración. Hace poco les pedí el favor de orar por mi madre que entraba en cateterismo. Gracias a Dios le fue muy bien, todo va muy bien. Entonces agradecerles su oración. También con la niña Antonella. Hoy la pasaron de la UCI a piso. Ya entró en una habitación. Entonces va bien su recuperación y les pedimos que sigan orando.
decían encomendando en su oración a esta niña de 2 añitos. Que Dios les siga bendiciendo a todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven.